Mi nombre es Daniel González Monsiváis, director de Safe Solutions Abogados, presidente de la Comisión de Derecho Laboral y Seguridad Social del Colegio de Abogados de Nuevo León, miembro de la plantilla de docentes del Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Monterrey, y les damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del Círculo IE. Con el tema estado de emergencia, no es un estado de contingencia. Implicaciones legales. Nos encontramos en línea a través de las plataformas digitales con el fin de abonar al conocimiento y tener una charla de sumo interés respecto al tema que actualmente nos tiene en un estado de emergencia sanitaria. Tengo el gusto de presentar al maestro José Manuel Cardona Monreal, quien es rector del Colegio de Abogados de Nuevo León, quien es maestro en Derecho Fiscal, docente del Instituto de Especialización para Ejecutivos y socio director de Cardona Monreal y Asociados SC. Licenciado Cardona, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta invitación y gracias por la presentación, licenciado Daniel González. Es un honor estar frente a este auditorio tan experto en temas fiscales y bueno, hoy analizaremos estas implicaciones, estos efectos que han tenido. Estamos analizando los efectos que se han derivado de estos acuerdos que ha publicado el Consejo de Salubridad General y que no solamente es en el ámbito de la salud, sino en los ámbitos laboral, especialmente en el fiscal, que son los temas que vamos a tratar de ir, vamos a decir, exponiendo, ¿no? en este rato. Voy a dar una breve reseña respecto a la definición respecto al estado de emergencia que algunos tratadistas han señalado, que efectivamente es distinto a un estado de contingencia sanitaria. En la naturaleza del estado de emergencia se describe como tal, en su aplicación, que está condicionada a la existencia de una emergencia grave que afecte a la población y que además cumple con determinados requisitos específicos. Entre uno de ellos es la declaración oficial por parte del Estado mexicano, en este caso, y la proporcionalidad de las medidas adoptadas por parte de la autoridad facultada para ello. Es decir, que este estado de emergencia sí existe en diversas constituciones del mundo y que obviamente es una cuestión excepcional en la cual inclusive se señala que puede ser por catástrofes naturales, perturbación grave del orden interno, invasión, guerra, crisis económica financiera, entre otros. Estas definiciones las podemos encontrar en diversos libros que inclusive están al alcance de todos en la biblioteca de jurídicas de la UNAM. Inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha definido dentro de una opinión consultiva lo que es estado de emergencia. Pero la propia Corte señala que ese estado de emergencia no puede superar a un estado de legalidad, es decir, que dentro de esa emergencia tiene que reinar o seguirse a una cuestión de legalidad, porque ese sería el marco en el cual ese propio estado de emergencia tendría que estar actuando. Ahora bien, lo que es un estado de contingencia, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, está regulado en el artículo 42 bis, 427, 429 de la Ley Federal del Trabajo, y es una cuestión específica, muy determinada, es una cuestión en la cual se hizo los artículos, se diseñó ese marco legal para esa situación, y que, bueno, ha sido motivo de muchas dudas, motivo de mucha interpretación por parte de nuestros foros de abogados, contadores, y bueno, pues esa es parte de lo que nosotros vamos a tratar aquí, entre otras cuestiones, pues definitivamente la estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor también tiene implicaciones en el ámbito fiscal, las obligaciones que pues tenemos que seguir cumpliendo. Y bueno, pues arrancamos en la materia, en el fondo, y pues bueno, yo te quiero preguntar, Liceo Cardona, tú que eres experto en la cuestión fiscal, a tu punto de vista, con este estado de emergencia, ¿cuáles son las implicaciones en materia fiscal y administrativa que conllevan? ¿Qué es lo que sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué debemos seguir haciendo? ¿Y cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, bien, gracias Daniel. Mira, básicamente, estimada audiencia,
lo que implica es, por un lado, tenemos que separar la actuación del Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, y por otro lado el IMSS y el Infonavit, porque finalmente son las autoridades tributarias. Claro, podemos agregar a aduanas, que está dentro del mismo organigrama del SAT. Respecto a la situación con el SAT, hasta esta fecha, hasta hoy, el día 2 de abril, a las 14 horas, 14:30 horas, no hay una disposición que señale que hay una suspensión o que hay una medida en la cual se estén concediendo algunas facilidades a los contribuyentes. De hecho, esta actividad del SAT, dentro del acuerdo que se publicó el 31 de marzo pasado, pues señala claramente que es una actividad esencial y por lo tanto, al ser una actividad esencial, pues se entiende que es para llegarse a los recursos que el Estado necesita, más en este estado de contingencia. ¿Qué es lo que significa para el contribuyente? Bueno, por un lado, para el contribuyente necesita, está obligado a seguir cumpliendo sus obligaciones y tenemos, no hay una suspensión en el ejercicio de facultades, por lo tanto la autoridad podría iniciar, por un lado, podría exigir el cumplimiento de obligaciones a través de un requerimiento, podría iniciar incluso facultades de comprobación. Y aquí lo que estamos advirtiendo es que pudieran darse algunas situaciones en las cuales el contribuyente puede quedar en un estado de incertidumbre. ¿En qué casos puede quedar bajo este estado de incertidumbre? Bueno, en el caso de cuando la autoridad acuda personalmente a la propia, hacia las instalaciones del contribuyente, o que incluso le esté notificando por buzón tributario algún requerimiento, algún crédito fiscal, y en estos casos podrá no estar activo el contribuyente mismo, y por lo tanto podrá no enterarse, podrá no darse por notificado de ese acto, de ese requerimiento, y la autoridad podría considerar que hay una no localización del contribuyente. Y como todos sabemos, esa no localización puede generar una serie de efectos, entre otros, la suspensión de los sellos o la revocación misma. Incluso la autoridad podría notificar por estrados y eventualmente ir hasta llevar a cabo un procedimiento administrativo de ejecución en esta etapa. Entonces, eso es lo que veo muy riesgoso para el contribuyente. Por otro lado, el cumplimiento de obligaciones, si bien lo señala el 73 del Código Fiscal, no se impondrán sanciones a quienes por caso fortuito o causa de fuerza mayor no haya cumplido con estas obligaciones. Es obvio que aquellos contribuyentes que están dentro de las actividades no esenciales, pues obviamente no podrían con estas obligaciones. Por lo tanto, las sanciones podrán imponerse y ahí ya dependerá del criterio de la propia autoridad y del mismo contribuyente para que, pues en su caso, tendría que combatir esas multas. Pero esos son los riesgos. Por el Seguro Social es más claro. El Seguro Social, a través de un acuerdo que publica el 31 de marzo, concede la suspensión de actividades que llevan a cabo las autoridades fiscalizadoras para inhibir o para no iniciar procedimientos de requerimiento o entrega de información, etcétera, ¿no? Ahí es muy claro. Entonces, bueno, hasta ese aspecto se suspenden los plazos para efectos de cualquier procedimiento ante el Seguro Social. Estos son los dos escenarios que tenemos en cuanto a las obligaciones tributarias. Inicio, fíjate que ahorita que lo comentas con estos dos panoramas o con estas inclusive propias dos autoridades fiscalizadoras, si tú dices que el SAT, digamos que podría seguir emitiendo requerimientos al propio contribuyente, ahorita en la etapa en la cual en teoría pues hay una especie de paralización, no hay una especie, hay una paralización por parte de los privados para seguir laborando, bueno, que impliquen tránsito, y es entrar a lo que el decreto del 30 de marzo decía, en la cuestión de la procuración de la contingencia, las medidas
para poder evitar la propagación del COVID-19, son que las empresas pues obviamente dejen de reunirse en los centros de trabajo para evitar el traslado del propio personal y obviamente pues la reunión dentro de un mismo lugar de trabajo por parte de los empleados. Pero si bien el decreto señala que se evitará o se suspenderá las actividades con ese fin, pero administrativamente se entendería para el SAT que seguirían operando, que no se detendrían como tal y que administrativamente están activos. ¿Sería así la interpretación? Es correcto, así es, licenciado. De hecho, aquí tendría que seguirse las recomendaciones para las actividades esenciales, ¿no? Evitar la concentración de más de 50 personas, que se lleven a cabo todas las medidas sanitarias que se han recomendado, la parte de higiene, etcétera. Pero en efecto, la autoridad, todo lo que tenga que ver con esta autoridad tributaria que está activo, o sea, está en funciones plenas, vamos a decir. Ok, en ese supuesto y siguiendo bajo esa misma interpretación, ahora sí que sistemática entre el decreto y las obligaciones que tenemos que seguir, pues tendríamos que estar concluyendo que la recomendación es hacer lo que tenemos que hacer en materia en cuestión fiscal, impuestos, hasta que una autoridad lo determine, como sí lo determinó el Seguro Social, que en este momento pararía algunas auditorías, es lo que yo entendería, con base en la publicidad que acabas de señalar. Sí. Perdón, incluso licenciado, al ámbito local, menos en el Estado de Nuevo León, y como otras entidades federativas, también han emitido algunos acuerdos en los que señalan la suspensión de plazos. Entonces se interrumpen los plazos para promover recursos administrativos, para cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Pero es en el ámbito estatal y en el Seguro Social. Eso es, vaya, independiente de lo que tenemos con respecto a las funciones que están vigentes para el servicio de administración tributaria. Sí, en ese sentido, pues obviamente ya toma una interpretación sistemática respecto a también la suspensión por parte del Poder Judicial Federal y nada más la limitación de su personal a cuestiones que únicamente pongan en peligro la vida, o bien las cuestiones que ya están establecidas y plenamente identificadas dentro de la ley de amparo, para inclusive, pues obviamente, suspender inclusive la parte judicial, es decir, que definitivamente están suspendidos nuestros derechos al acceso a la justicia, y eso nos impediría, obviamente, pues acudir, porque no vamos a tener esa protección. Y en este momento lo que tendremos que es cumplir o cumplir. Esa es la recomendación que te estoy leyendo y pues así estamos todos, ¿no? Ese sería. Salvo que una autoridad fiscalizadora señalara por ella misma que va a suspender sus actividades y otorgaría algunas cuestiones de plazos, prórrogas. En este caso, pues así lo entendería. ¿Qué opinión te merece lo que señaló el gobernador respecto al impuesto estatal de nóminas que señaló hace unos días que iba a prorrogar? Sí, bueno, de hecho el acuerdo, que es publicado el día 31 de marzo también, es claro en el sentido no solamente de prorrogar, sino de eximir el cumplimiento del pago, así lo establece el acuerdo, por los meses de marzo, abril y mayo, para personas físicas, personas morales, siempre y cuando no tengan un ingreso mayor, hayan tenido un ingreso mayor de 4 millones de pesos en 2019, y también para que sea las llamadas microindustrias o pequeñas medianas empresas que tengan entre 1 y 10 trabajadores. Esa es la primera regla. La segunda regla es que sean entidades dedicadas especialmente a la prestación de servicios relacionados con turismo, con restaurantes, bar, esos sectores que están siendo más castigados. Entonces, ahí va orientado esta extensión del impuesto sobre nóminas, que en el Estado es el 3%, y que, insisto, pues que hay otras entidades federativas que están haciendo
para mitigar un poco el efecto económico de esta crisis sanitaria. Entonces, ese impuesto estatal sí está acorde a la necesidad de la emergencia sanitaria. Es buena pregunta, es buena pregunta porque ¿qué tan justo, qué tanto ayuda a las pequeñas y medianas empresas? Aquí vamos a decir que lo que sea ayuda. Hay que estar conscientes que las entidades federativas están sujetas a un sistema de coordinación fiscal y ese sistema de coordinación fiscal no les permite gran margen de maniobra porque en promedio recibe de ingresos de la federación en promedio pues más del 80% cada entidad federativa. Entonces ese es el tamaño de la importancia de que la federación pueda actuar y pueda otorgar ciertas facilidades, ¿no? Que ya algunos sectores patronales se han manifestado en torno a ello y que nosotros mismos en nuestro Colegio de Abogados de Nuevo León hemos pedido que pues se emita algún plan emergente en materia económica y así lo planteamos al Partido Ejecutivo. Entiendo que el próximo domingo va a anunciar el Ejecutivo un proyecto, un programa orientado pues a contribuir a estas medidas que están tomando los estados con el fin de que no sea que no se afecte en mayor medida o tratar de conservar los empleos, conservar las propias unidades económicas. Entonces vamos a esperar a ver qué en términos de que se anuncia este programa emergente, pues sería en materia económica. Entonces, este programa respecto a cómo va el gobierno federal a ayudar, digamos, si se puede decir de alguna manera, a las empresas, sería hasta este domingo. ¿Conoces la hora, Inicio? No, no, desconozco la hora, pero es dentro del informe lo que ha señalado el presidente de la República, es dentro de la hora que está establecida para rendir un informe trimestral que él ha estado por ahí rindiendo, ¿no? Entonces habría que estar al pendiente. Lo más probable es que sea en la tarde. No quiero aventurarme a decir una hora, pero bueno, así está la intención de que sea el domingo se anuncie este programa. Ok, bueno, eso es en lo que en materia fiscal, pues digamos que conllevaría. En materia laboral, es donde hemos tenido por parte, yo creo que del foro, de los ciudadanos, de los trabajadores, pues de todos, muchas dudas. En cuanto a la contingencia de emergencia y obviamente la contingencia que establece la Ley Federal del Trabajo. Sobre esto, ¿qué opinión tienes y cuál es la línea correcta? ¿Qué es lo que sí debe o qué es lo que sí dijo el Ejecutivo? Bueno, que dijo el Consejo de Seguridad General y obviamente pues qué es lo que inclusive ya la propia Secretaria de Trabajo ya se pronunció, qué es lo que sí tenemos que entender en esta situación. Bueno, tratando de ser, ha habido interpretaciones de una cantidad diversa, ¿no? de abogados, de especialistas en el tema. Y bueno, tendríamos que ir a lo más apegado, ¿qué es lo correcto? Bueno, pues con base a una interpretación, ya lo dijiste, una interpretación sistemática, con base a una interpretación pro persona, atendiendo a un control de convencionalidad incluso, porque pues recordemos que estamos viviendo algo inédito y la autoridad pues ha estado actuando de una forma y aquí lo que tú bien señalabas es, bueno, ¿qué es lo que ha pronunciado la propia autoridad a través del Consejo de Seguridad General? Bueno, ha publicado hasta ahorita los acuerdos del día 19 donde reconocen la pandemia, el del día 24 donde establecen las primeras medidas preventivas, el del día 30 donde señalan donde declaran esa suspensión de actividades por el caso fortuito y fuerza mayor, por fuerza mayor especialmente, y el del 31, donde también es una extensión del acuerdo del 24, donde señalan actividades esenciales y no esenciales.
Ahora, ¿qué tienen en común estos decretos, estos acuerdos? Porque son acuerdos del Consejo General, quien los publica es el secretario con base en las facultades que le otorga el secretario de la Constitución en su función 16. Lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿qué características tienen estos acuerdos? Y estos acuerdos, pues tienen el nivel de decreto, tienen el nivel de una disposición obligatoria, una disposición general que incluso tiene que ver o tiene que acatarse por los 3 niveles de gobierno. Así lo señala claramente la disposición constitucional. Incluso si analizamos la ley general de salud, pues bueno, hay una correspondencia y hay una correlación en la disposición constitucional con respecto a la ley secundaria. Ahora, decíamos, ¿qué características tienen? Bueno, son acuerdos que tienen fuerza, o sea, tienen una fuerza constitucional, que es una facultad otorgada, una facultad exclusiva al Ejecutivo a través de este órgano, porque además el Ejecutivo, pues es quien el Estado sanciona las medidas que acuerde el Consejo General, el Consejo de Seguridad General. Ahora, dicho esto, pues no nos queda duda que independientemente de cómo se le haya denominado, que si es una suspensión de causas de fuerza mayor, que si es una emergencia, que si es una pandemia, finalmente aquí hay un reconocimiento tácito de que, de acuerdo con la ley laboral, pues estamos de la declaración de una contingencia de una autoridad competente. Entonces, si esto, entonces nos vamos a las normas laborales, ya lo señalabas tú en la introducción, el artículo 42 bis, el que señala este alcance de una declaratoria que de una contingencia, bueno, pues es el caso. Entonces, el 42 bis señala que en esos casos habrá que remitirse a 429, fracción séptima, respecto a esa disposición que ha causado muchísima controversia respecto a que, bueno, ¿cuánto le debo pagar al trabajador? O sea, ¿cuánto le debe pagar la empresa al trabajador? Y bueno, eso nos lleva a concluir que debe ser un salario mínimo. Esa es la cuestión más controvertida. Y bueno, por otro lado, la autoridad ha sostenido de manera pública y bueno, pues haciendo también una interpretación, pero básicamente señalando de manera general que no hay fundamento para que el patrón pueda realizar este pago con base en un salario mínimo. Sin embargo, aquí lo que hemos analizado es, bueno, finalmente estamos en una emergencia, estamos en un problema de salud, y aquí donde debe de ser más es esa cordura entre el patrón y el trabajador. ¿Hasta dónde podemos llevar a cabo un procedimiento normal? Pues no lo podemos llevar ahorita, o sea, no podemos iniciar un procedimiento laboral porque no hay autoridad actuando que esté impulsando este procedimiento. Por lo tanto, es una situación que inhibe incluso el ejercicio de algunos derechos de los mismos trabajadores. Entonces, yo creo aquí tendremos que apelar a lo que ha pasado. Por un lado, sí hay una serie de cuestiones que legalmente son sostenibles, o sea, por lo que estamos diciendo, que si la autoridad hace otra declaración, bueno, es la interpretación de la autoridad. ¿Y quién va a resolver esto? Pues, digamos, los tribunales eventualmente, pero no lo queremos. Y no todo tiene que ser litigable y no todo tiene que ser controvertible, sino que aquí lo que debe prevalecer es esa narración o ese equilibrio. Por eso existe una ley laboral, ese equilibrio entre el patrón y el trabajador. Al patrón, pues tiene que entenderse que tiene necesidades como una entidad misma, con una necesidad de estar pagando los mismos salarios, de estar pagando servicios, de estar pagando las propias contribuciones, etcétera. Y esto pues genera también una presión económica para el propio patrón. Entonces, la autoridad se ha pronunciado para decir que no hay fundamento para que paguen un salario mínimo.
paguen o sea, paguen el 100%. Entonces, está la controversia, ¿no? En ese aspecto, pero aquí, bueno, como responsabilidad que tenemos de pronunciarnos en un sentido donde impere la justicia, finalmente, pues sí tenemos que pensar en cómo no romper ese equilibrio entre patrón y trabajador, que se conserve, que se preserve la plaza laboral, que se preserve la posibilidad económica de las mismas empresas, porque tenemos empresas de todos los tamaños, no todas las empresas son de una capacidad económica que puedan soportar de esta contingencia, Luciano. Sí, no todas las empresas son grandes y bueno, yéndonos al principio de la relación laboral, se comentaba antes a modo de broma que la relación laboral es como un matrimonio, ¿no? Y se tiene que negociar inclusive hasta como negocias con tu pareja, porque si bien el fin es un fin compartido, tanto el trabajador quiere seguir laborando y el patrón obviamente va a seguir queriendo que subsista la fuente de empleo. Definitivamente ha generado muchas dudas. Yo en lo particular con algunos de mis clientes, yo les he señalado que se tiene que pagar normal, tan simple y sencillamente porque no está establecido el estado de contingencia que dice la ley. Y como bien comentabas, hoy no tenemos una autoridad laboral porque está cerrado. Hay una suspensión en cuanto a ese derecho humano que tenemos, pero pues es derivado de la misma contingencia en que estamos. Y bueno, esa situación pues nos va todavía a enclarecer más que lo que se tiene que hacer es, por lo pronto, pagar como se tiene acostumbrado a pagar. Efectivamente, esa medida señalada por el Consejo de Seguridad General genera que pues, los trabajadores deban de recibir su salario normal. Y sí es una medida que protegería, como tú decías, bajo un principio pro persona, a los trabajadores. Ahora, si existieran despidos, pues bueno, no es el momento tampoco para presentarlo porque como ya señalamos, no hay autoridad laboral, no hay ninguna autoridad, no corren términos, no corren plazos, entonces pues simple y sencillamente tendríamos que esperar. Es una cuestión que es compleja, muy compleja para las personas que inclusive son la fuente del ingreso de su propia familia, pero pues derivado de este estado de emergencia en el que estamos, pues digamos que es lo que hay. En tu opinión, licenciado, ¿qué pasaría de subsistir después del 30 de abril, de subsistir este estado de emergencia? ¿Crees que se prorrogue? ¿Crees que emita un estado de contingencia? En tu opinión, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, aquí tendríamos que ver las declaraciones oficiales que han hecho los especialistas, en este caso los de salud. Lo que ellos han señalado es que a partir del 30 de abril se espera que pueda haber un llamado o una reintegración de esas actividades no esenciales de manera paulatina o actividades que puedan reincorporar. Entiendo que esto lo hacen con una perspectiva y con una información, pues con una proyección científica. Entonces, esperamos que así fuera, sería lo ideal. Sería lo ideal que a partir del día 1 de mayo, día 2 de mayo, las actividades fueran reintegrándose a la normalidad. No lo vemos así vaya, de la noche a la mañana cambiar a una situación mundial a una situación de corto plazo. Sí vemos más allá, pero bueno, esa es la expectativa que tenemos ahorita. ¿Qué pasa si se prorroga? Bueno, estaríamos esperando otra vez a la misma autoridad, en este caso el Consejo de Salubridad, se pronuncie al respecto. Obviamente habrá una serie de hechos que no están contemplados en nuestra legislación. Entonces, se está escribiendo una etapa histórica, se está escribiendo algo nuevo. Y bueno, pues aquí incluso hasta nuestro sistema jurídico está cambiando. O sea, en la forma en cómo debemos interpretar, de cómo debemos aplicar el derecho. Entonces, aquí habrá que estar muy atentos básicamente a la evolución de la misma epidemia, desde la pandemia y del problema que se ha generado pues en los sectores económicos. Entonces, estaríamos solamente
esperando a que el Consejo de Seguridad General prorrogue o inclusive restrinja aún más algunos derechos. Puede ser inclusive la restricción al libre tránsito, ya una manera de contener la propagación del propio virus. Sería una de las consecuencias posiblemente inmediatas, o más bien en un corto tiempo. Sí, recordemos que ya algunos países han tomado estas medidas, ¿no? Han tomado, incluso han declarado un estado de emergencia, que es lo que tú explicabas al principio. Un estado de emergencia, como sea nuestra Constitución, que sería lo que dispone el artículo 29 constitucional, que tiene un procedimiento más especial y más protocolar que las resoluciones del general. Entonces, sí, ahorita también lo has señalado tú, pues hay ciertas restricciones, hay una tendencia a que se preserve la salud y bueno, a resguardarse físicamente, a no exponerse, etcétera, al contagio. Entonces, sí, eso habrá que pues estar conscientes de que puede haber más limitaciones en las garantías fundamentales. Se tendrá que justificar, tendrá que sea acorde, sea proporcional a la necesidad, ¿no? Hasta ahorita, bueno, no ha crecido tanto el problema como sí ha sido en otros países, y bueno, esperamos en un índice no tan preocupante del impacto. Pues estamos en un ejercicio de ponderación de derechos constitucionales constantes. ¿Qué valdrá más, la vida o el tránsito? Pues bueno, creo que o la libertad más bien. Pues bueno, yo creo que con esto damos por concluido esta pequeña charla. Muchas gracias, licenciado. Estamos innovando en esta plataforma y obviamente pues en línea por la situación que todos nos apremia. Y pues bueno, agradecerte tus palabras y hacia el auditorio, no sé, alguna otra cosa que usted desea agregar. Sí, no, muchas gracias igualmente, y sí, o sea, tenemos, lo hemos dicho también en diferentes foros, ¿no? Hay que estarnos adecuando, la vida nos va a cambiar, ya nos está cambiando, y entre más rápido nos adecuemos a ello, pues más rápido avanzaremos, porque sí, yo tengo una frase que he dado por ahí, que lo que el hombre no ha podido hacer, lo tiene que hacer la naturaleza. Y en el caso de Nuevo León, recordemos que estos 2 ejemplares que tenemos de Constitución pues fueron motivo de la catástrofe del Alex, del huracán Alex, y que hoy vivimos en las ciudades de una manera muy problemados con las cuestiones de tráfico y con las cuestiones de contaminación visual y de todo tipo. Entonces, bueno, pues es el momento para el uso de las tecnologías, y que esto es lo que nos puede ayudar en cierta manera a seguir construyendo conocimiento. Las herramientas tecnológicas pues hoy son la alternativa, y que seguirá siendo importante pues al menos en los próximos años. Ya ha habido una evolución importante, bueno, pues todavía habrá que integrar en torno a conocimiento de manera remota, porque esa será la tónica en los próximos meses y quizá en los próximos años. Y el derecho que sigue transformándose en base a todos estos cambios. Más todavía. Muchas gracias por las palabras, licenciado. Muchas gracias a nuestra audiencia y pues bueno, nos vemos pronto. Les mandamos un gran saludo desde Nuevo León. Hasta luego. Gracias.